ya gente, eh, como para no perder más tiempo y mientras se va sumando la gente, vamos a dar pie a la última de las sesiones con respecto a esto de la elaboración del proyecto, ¿ya? Sebastián, el segundo taller no está puesto en YouTube todavía, ¿cierto? Sí, sí lo mandé, o no le envié el link. No dio el... No recuerdo haberlo visto. Sebastián, no. Yo se lo reenvío, no se preocupe. Ya. Gracias. Lo que pasa es que yo lo descargo para tener y poder verlo después bien, entonces, por eso. Busquémoslo al tiro, a ver si tengo. Yo le saqué fotocopia. Perdón, Yo lo imprimí, lo que subí. hoy estoy bien. Lo imprimí, la información que tú nos diste. Esto es... Muy bien, Pili, bien aplicadita. Y también lo de el árbol de los problemas. Tengo todo. Todo ayuda, todo aporta. Hay que aprender. Exactamente. Ya. Ahí lo compartí en el chat del Zoom. ¿Ya? Hoy día vamos a ver, como les decía, la última sesión. No sé si ven la diapositiva. ¿Se ve? Ajá. Sí, sí, Ya, sí. vamos a recordar un poco el ejercicio práctico con el que estuvimos trabajando durante este mes entero, que ha sido este caso de Andrés y la falta de empleabilidad. ¿Ya? Como ya lo hemos visto, trabajamos en torno al árbol del problema, eso ya lo trabajamos en las dos primeras sesiones, lo transformamos después en este árbol del objetivo, este árbol positivo con respecto al trabajo que nosotros íbamos a realizar en base a este ejemplo, árbol que construimos en conjunto. Y ahora para finalizar vamos a pasar a la última etapa que tiene que ver principalmente con tomar y ver los elementos faltantes. Como ya vimos en relación a las bases de los fondos, ya con estos dos ejercicios que están acá, tenemos gran parte del proyecto. Tenemos tanto la problemática central, que esa es una pregunta base en cualquier proyecto. Siempre nos preguntan cuál es la problemática que los afecta. Tenemos claridad de la problemática, tenemos claridad de las causas y de los efectos de esta problemática. Posteriormente, tenemos claridad de cuál va a ser nuestro objetivo general de trabajo, qué es lo que nosotros vamos a realizar en el proyecto, cuáles van a ser nuestros objetivos específicos, que van a ser estos que están acá abajo, y cuáles van a ser nuestros fines, que van a ser las ramas del nuevo árbol. Teniendo eso claro, nos falta ver dos aspectos centrales que tienen que ver primero con definir bien el público objetivo al cual va apuntado el proyecto, y finalmente vamos a ver algo que se llama la matriz de marco lógico, que suena complicado, pero nosotros lo vamos a hacer bien reducido, entendiendo de que esto tiene que ser práctico. De repente no nos vamos a poner tan teórico, si en lo práctico hay que llegar. Población objetivo. Basándonos en el mismo ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el proyecto, el público objetivo va a ser las personas con discapacidad que egresan del PIE. Eso creo que está claro, que tiene relación con lo que lo hablamos acá en este tronco. Y vamos a poner acá que finalmente las personas con discapacidad van a ser nuestros beneficiarios directos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ejecutemos el proyecto, ellos van a ser los beneficiarios que directamente van a recibir el beneficio, ya sea en forma de capacitación, ya sea en algún apresto, ya sea que ellos se incluyan laboralmente, etcétera. Ellos van a ser los que van a ser los beneficiarios directamente del proyecto. Ejemplo, aquí las chicas de Fibropuente se ganaron un proyecto de macramé. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios directos? Ellas, porque ellas van a ser los que van a recibir la capacitación. Es un poco la idea. O ustedes, don Patricio, con el proyecto que se ganaron de FOSI, por ejemplo, de la mercadería y los vales de gas, ustedes son los beneficiarios directos, porque ustedes van a ser los que van a recibir beneficios directamente. Ahora bien, vamos a tener por otro lado a los beneficiarios indirectos, que van a ser las personas o instituciones que reciben indirectamente un beneficio. En este caso, de este proyecto, serían las empresas de la comuna y las familias. ¿Por qué? Porque al yo insertarme laboralmente, según los casos que vimos recién, vamos a ver acá, si yo fomento la inclusión, las familias de igual manera se van a ver beneficiadas en el sentido de que podría haber una facilidad mayor para la inclusión laboral de los cuidadores,
podían mejorar los ingresos de las familias, etcétera. Indirectamente, a pesar de que no va a ser la familia que se incluya con la persona con discapacidad al trabajo, ellos también van a recibir un beneficio. De igual manera, las empresas también van a ser receptoras de este beneficio en el sentido de que la cultura y el clima laboral va a cambiar a favor de la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, como vimos en este tema, vamos a entender de que ellos van a ser los beneficiarios indirectos. Por ejemplo, en el caso de los dos proyectos que mencioné de ustedes, indirectamente sus familias también van a ser beneficiarias del proyecto. En un lado, por ejemplo, en el proyecto de Fibropuente, las familias van a recibir un beneficio indirecto porque quizás al ustedes estar haciendo un trabajo, van a estar participando en un taller, van a llegar más felices, más contentas. Eso se ve indirectamente beneficiando a las familias en el sentido de que ellos van a recibir esta buena vibra, buena alegría. En el caso de ustedes, Patricio, si son finalmente el beneficiario de usted, su familia igual va a recibir el beneficio de la mercadería como también del vale de gas. Como hablamos con anterioridad en la primera clase, cosa importante, siempre definir con claridad dónde se va a ejecutar el proyecto. En este caso, Santiago Centro. Eso es fundamental en el sentido de que no es lo mismo realizar un proyecto, por ejemplo, en Las Condes, que otro proyecto en La Pintana. La realidad sociodemográfica es totalmente distinta, el público objetivo puede cambiar, la forma en que se ejecuta el proyecto también puede cambiar, entonces es importante definir dónde se ejecuta el proyecto. Y para finalizar en esta lámina, la duración del proyecto. Muchas veces los proyectos están sujetos a fechas que están delimitadas en las bases. Ya el proyecto dice, el proyecto mínimo puede durar tanto tiempo. Acá lo importante es de que ustedes sepan cuánto dura ese proyecto y cuánto ustedes lo van a ejecutar. ¿Ya? Si ustedes se proyectan en 6 meses, en 6 meses se tiene que ejecutar este proyecto. Ni más ni menos. Vamos a pasar a la estructura del marco lógico, que es esta tabla que vemos acá. No se asusten, que en verdad no es algo complicado. ¿Ya? ¿Qué vamos a atender por esta estructura de marco lógico? Esto nos va a servir un poco para ya el proyecto que nosotros elaboramos en torno a los fines, a los propósitos, los resultados y las actividades. Ya es un poco pasar lo que nosotros levantamos en este árbol de problemas acá en limpio. ¿Qué vamos a entender por indicadores? Esto va a ser cómo sabemos que los objetivos se están alcanzando. ¿Ya? Eso tiene que ver más que nada con la fase de evaluación y de seguimiento del proyecto. Como vimos en la primera clase, habían diferentes etapas del proyecto, ¿cierto? Había una etapa que era como, ¿cuál es nuestra problemática? La segunda etapa era escribir el proyecto como tal. Una tercera fase en la cual nosotros tenemos que ejecutar y una cuarta en que evaluamos el proyecto. Esta evaluación puede ser al final, pero también se puede realizar durante el desarrollo del proyecto, ¿ya? Y muchas veces, a la hora de postular, los proyectos nos piden estos indicadores, ¿ya? Como iba diciendo, ¿qué va a ser un indicador? Es cómo sabemos que los objetivos se están alcanzando. Eso bien en simple. El verificador va a ser cómo se comprueba que lo que yo estoy alcanzando se está logrando. Y finalmente tenemos el supuesto, que son qué factores podrían afectar al logro de los objetivos. ¿Ya? Entonces tenemos estas 3 columnas que están acá, que están en colores, que son bien importantes a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Ya? Aquí vamos a un poco a detallar, como yo explicar, qué significa cada cosa de esto, ya para que igual queden un poco más claras. ¿Qué vamos a entender por el fin del proyecto? Va a ser la descripción de cómo el proyecto contribuye en la solución del problema. La pregunta en este caso sería, ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la organización? Ejemplo, según el árbol que nosotros hicimos con el tema laboral, el fin sería disminuir la brecha entre participación laboral entre personas con discapacidad y el resto de la población de Santiago. ¿Ya? Entonces, eso sería nuestro fin del proyecto.
Todos los proyectos tienen un fin finalmente. Solamente de que a veces ese fin se pierde muchas veces o se piensa primero antes que la problemática. ¿Ya? Como ejemplo, muchas veces las agrupaciones a la hora de postular un proyecto, ¿qué hacen? Tienen la idea inmediata de lo que quieren hacer, pero no piensan en nada más. Por ejemplo, sale, no, es que yo quiero hacer un libro. Ya, pero eso es el fin, hacer un libro. Pero ¿por qué quieren hacer un libro? No, es porque quieren hacer un libro. Entonces, finalmente, llegan al fin sin tener claridad de cuál es la problemática, por qué quieren hacer eso. Entonces, pasa mucho que después cuando empiezan a desarrollar el proyecto se dan cuenta de que no tienen concordancia nada, el proyecto queda incoherente, no tienen claro por qué es relevante. Entonces, eso es el fin. Los propósitos van a ser los resultados directos que se van a lograr con la ejecución del proyecto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el fin y el propósito? El fin va a ser a largo plazo. Quizás no va a ser algo que se solucione con el proyecto, porque de repente sabemos de que son cosas que se aportan de a poco y que no se van a solucionar de forma inmediata. Pero sí el propósito. El propósito tiene que ser súper claro y tiene que ver relación directa con lo que se va a lograr. Por ejemplo, acá lo que aparece en esta tabla es incrementar la inclusión laboral de egresados del PIE. ¿Ya? Es súper medible, si ustedes se dan cuenta. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? Si lo damos cuenta en el fin es un poco más abstracto porque hablamos de disminuir la brecha. Entonces, eso ya es un poco más difícil porque tiene que ver con política pública, ya tiene otra escala. En cambio, el propósito sí puede ser medible en relación a lo que yo estoy haciendo con el proyecto. Los resultados son los bienes y los servicios que produce o entrega el proyecto. Finalmente, ¿qué recibe la gente con esto? Entonces, por ejemplo, entregar información a las familias sobre autonomía y vida independiente. Igual que el propósito es súper medible. Y aquí estos resultados son cosas que se van a lograr mediante el desarrollo del proyecto. Y finalmente, y yo creo que lo más importante, son las actividades, que son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes. ¿Ya? ¿Cómo se produce lo que la gente recibe? Por ejemplo, talleres de preescolar oral. Entonces, por ejemplo, esto es como un árbol que va subiendo de a poquito y llega al fin. Si yo cumplo con las actividades, voy a cumplir con mis resultados. Si mis resultados se cumplen, mis propósitos se van a cumplir y por ende voy a aportar a la finalidad. Esto es relacional. Por ejemplo, vamos a ir a los ejemplos. Si yo realizo los talleres de apresto laboral, quizás voy a entregar información a las familias sobre autonomía y vida independiente, y eso va a generar que se incremente la inclusión laboral de los egresados del PIE, y eso va a disminuir una brecha en la participación laboral entre personas con discapacidad y el resto de la población de Santiago. No sé si se entiende esa parte. ¿Ya? Sí, se entiende. Sí. ¿Por qué es tan importante las actividades? Y principalmente estas dos de aquí, resultados y actividades. Porque por lo general siempre es lo que pides medir. ¿Qué quiero decir? Si ustedes se dan cuenta, las actividades son súper concretas. Taller de apresto laboral. Entonces, cuando yo hago un proyecto, yo voy a decir, yo como agrupación, dentro del proyecto, voy a ejecutar 10 talleres de apresto laboral. Es súper medible ver eso. Entonces, vamos a pasar acá. Entonces, aquí entran los indicadores, los verificadores y los supuestos. ¿Por qué? Como dijimos recién, el indicador me permite controlar el avance del proyecto. Entonces, aquí nosotros preguntamos por calidad, cantidad, tiempo, espacio. Esas son como las preguntas típicas. Entonces, por ejemplo, aquí hacen un ejemplo en relación al tema del presupuesto. Entonces, yo voy a ejecutar al menos el 70% del presupuesto de agosto del 2019. Por ejemplo, yo podría decir, voy a realizar 10 talleres de apresto laboral. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi indicador de la actividad, para que lo entiendan.
Entonces yo tengo que verificar eso. ¿Cómo yo le digo cuando yo tenga que hacer un informe de rendición a la persona que yo adjudiqué? Para eso están los verificadores, ¿ya? Que señalan la fuente de información de los indicadores, como dice ahí. Es bien relacional. ¿Cómo se comprueba la veracidad de los resultados obtenidos? Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, que tiene que ver con el 70% del presupuesto, con un informe financiero. Si en el informe financiero aparece que yo ya gasté el 70% del presupuesto en agosto, cumplo con el indicador. Volvamos al ejemplo de los talleres. Si yo digo que voy a hacer 10 talleres, entonces yo tengo que juntar 10 listas de asistencia, 10 fotos, etc. Si yo tengo juntado esos 10, ese va a ser mi verificador de que yo estoy cumpliendo con mi indicador. ¿Ya? Y luego pasamos al supuesto, que el supuesto a veces aparece, a veces no, eso es bien variable en realidad, como que no se ocupa mucho, pero tiene que ver con los factores externos que pueden influir en el logro del objetivo del proyecto. Por ejemplo, un terremoto, un robo, etc. Por ejemplo, ahora el supuesto más grande en torno al COVID, ¿ya? Eso es como bien transversal. Y si ustedes revisan las bases de los fondos concursables de este año, siempre aparece algún capítulo o alguna sección en la cual se indica de, en el caso de que hay una modificación en el plan paso a paso, indicar cuáles van a ser las medidas para poder revertir y ejecutar su proyecto en caso de cuarentena. Eso está apareciendo en todos los fondos. Entonces, eso es un supuesto. Porque ahora actualmente nosotros estamos en fase 4. Entonces, no podemos juntar con cierta cantidad de población mínima en algunos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, volvimos a fase 1. No me pregunten cómo, pero volvemos a fase 1. El tema es de que no se van a poder juntar. Entonces, los fondos lo que están haciendo ahora es decirle a usted, ya pues, si volvemos a fase 1, ¿ustedes cómo van a desarrollar el proyecto de igual forma? Ese es un supuesto, porque no sabemos si va a pasar, nadie tiene idea. Entonces, vamos a volver atrás. ¿Por qué le digo que es tan importante, sobre todo los resultados de las actividades? Porque como les dije, tanto las actividades como los resultados son medibles. Ya tienen se pueden medir en cuanto a impacto. ¿Por qué? Las actividades como un taller de resto laboral se puede medir. ¿Hago el taller o no lo hago? Voy a ejecutar 10 talleres en 5 meses. ¿Los ejecuto o no los ejecuto? Y si yo no ejecuto esos talleres, yo nunca voy a llegar al resultado, por ejemplo. Si mi resultado era capacitar a las personas con discapacidad en temáticas laborales, si yo no hago el taller de resto laboral, no hago un taller acerca de la ley, no hago un taller de cómo hacer tu currículum, por ejemplo, si yo no hago esas actividades, no voy a llegar a cumplir el resultado. Entonces, a la hora de que el evaluador del proyecto, cuando vaya revisando, diga, ya, ¿se completaron las actividades? No. Por ende, el resultado y el objetivo no se lograron. Entonces, ese proyecto va a tener una mala evaluación. ¿Qué pasa muchas veces? De repente uno se engolosina y empieza así, no, vamos a hacer 100 talleres, vamos a llegar a 200 personas. Y ahí es donde tienen el problema. Porque, ¿cómo van a hacer 100 talleres, pues? ¿Cómo vamos a llegar a 200 personas? Entonces ahí es cuando ustedes empiezan a comprometerse quizás con cosas que no van a lograr. Entonces por eso es sumamente importante ser realistas y claros con respecto a cuál va a ser su alcance. Nosotros sabemos de que debido al COVID y a otras barreras, más con personas con discapacidad o cuidadoras de personas con discapacidad, sabemos que la participación es bien variable, porque la realidad de cada una de las personas es bien dinámica. Puede ser muy buena a veces, muy mala a veces, y por ende, las asistencias son variables. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que saber al momento de ustedes definir cuáles van a ser sus actividades y cómo van a evaluar esas actividades. ¿Ya? Porque como les digo, todos estos proyectos tienen esta evaluación en torno a estos indicadores. ¿Ya?
Esto puede parecer súper enredado, pero lo vamos a ver un poco más en la práctica. Esperen un chiquitito. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Hola, hola Sebastián, Hola, Tania acá. dígame. Sí, me surgió una pregunta con lo último que dijiste, ¿Ya? porque por ejemplo, se considera eh, hasta qué punto el tema de la participación, porque eso a nosotras, no sé, por la sociedad de la agrupación, es un tema como muy importante, Ya. Ahí que se es justifica, sumamente, porque con lo que decías tú, con todo lo que dijiste tú, aquí es ¿qué tanto sumamente porcentaje importante, tiene? es sumamente importante de que ustedes sean realistas a la hora de esto. ¿Por qué? Aquí espérenme, voy a compartir esto, ¿ya? Esto, más que nada, esto es Cenavi, ¿ya? Este es el Fonavi 2021. Me baso harto en esto porque quizás este fondo va a ser uno de los fondos que todas las agrupaciones puedan postular, porque estamos hablando del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, ¿ya? Aquí pueden ver que están los resultados esperados, el indicador y el medio de verificación. Es lo mismo que acabamos de ver nosotros. ¿Por qué es importante? Porque finalmente ustedes son los que se colocan y expresan esto, ¿ya? No es que el evaluador después se adjudica en el proyecto y ustedes dicen, ya, estos van a ser los criterios de evaluación. No, ustedes son los que se colocan estos criterios. Eso es importante. ¿Y por qué es importante la participación? Porque si mi resultado esperado va a ser, por ejemplo, tener a 20 personas capacitadas en un oficio y resulta de que el indicador va a ser que las personas aprueben ese curso con un 90% de asistencia y resulta que los medios de verificación después me indican de que solamente aprobaron 50, es que algo pasó. El proyecto estaba mal diseñado, quizás. Entonces, por eso es sumamente importante ver cuáles podrían ser las causales, de qué manera yo realizo la actividad, y eso es algo que nosotros tenemos que ver con respecto al público objetivo también. Por ejemplo, si sabemos que hay una baja participación por ese motivo, la idea es decir, ya, pues, entonces si sabemos de que hay problemas de participación, vamos a hacer los talleres, por ejemplo, bimensuales, para que no sea tan demandante. O vamos a hacer un taller online y un taller presencial. Tienen que ustedes buscar la estrategia de qué manera no van a tener estos problemas, porque como les digo, estos resultados son resultados que ustedes van a expresar también. Seba, Acá, también dígame. sancionan porque a veces no se cumple lo que uno está diciendo en el proyecto. Ahí lo importante es de que obviamente todavía estamos en estos supuestos de COVID, etcétera. Entonces, existe la probabilidad de que si ustedes se adjudican esto, pueden obviamente dialogar y adaptar esto, pero ustedes postulan a esto y son quienes ustedes se sitúan. Como les digo, no es que el evaluador o cuando se adjudica en la institución te diga ya, vamos a medir el proyecto así, así, así. No, ustedes son los que se ponen los criterios de evaluación. Por ejemplo, el proyecto más simple que vamos a revisar es el presidente de la República, porque usted, el resultado esperado es comprar las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser su indicador? Comprar lo establecido en el proyecto y en medio de verificación van a ser las boletas rendidas. Es así de simple, no hay mucha vuelta que darle. Pero cuando ya hablamos de, por ejemplo, talleres o de otras cosas, sí hay que hacerlo así. Porque, por ejemplo, nos vamos a meter al área como kinesiológica, así como discapacidad clínica. Ustedes van a contratar un kinesiólogo para que haga talleres. Entonces, el resultado esperado es poder atender a 10 personas. Entonces, ustedes van a tener claro que su indicador va a tener como identificar a 10 personas con discapacidad física. Mi medio de verificación va a ser súper simple también,
que va a ser como una cita clínica de 10 personas. Listo, se cumplió. Pero de repente, si se ponen a decir, vamos a identificar a 5 personas con patología ultra específica, ahí como que empiezan a tener problemas. ¿Ya? Entonces la idea, como ustedes son los que finalmente definen esto, es ser más objetivo y claro en relación a lo que van a medir y que sea alcanzable también. Por ejemplo, si sabemos que va a ser difícil cumplir, por ejemplo, vamos a colocar como indicador resultados esperados, realizar talleres kinesiológicos. Indicador, realizar, por ejemplo, 10 talleres mensuales. Medio de verificación X. Van a hacer la lista de asistencia, fotografía. Entonces, yo puedo rendir 10 talleres mensuales. Pero, por ejemplo, si yo coloco como indicador que van a participar 50 personas en cada taller, ¿cuál es más alcanzable? ¿Hacer 10 talleres mensuales o colocar que van a participar 50 personas? Hacer 10 talleres. 10 talleres mensuales. Exacto. Entonces, a eso es lo que ustedes tienen que apuntar cuando hacen un proyecto. Como definir ustedes indicadores que sean fáciles de cumplir también y que sean realistas. Ya, volvamos a la diapositiva. Por ejemplo, ejecutar el presupuesto. Súper alcanzable y medible. Tengo que ser ordenado en las plata y lo cumplo. Voy a ejecutar 4 talleres mensuales. Fácil de ejecutar y lo cumplo. Si voy a trabajar con 10 personas con discapacidad severa de forma presencial, si no tengo vehículo, etcétera, va a ser más difícil de lograr. Entonces, por eso es importante de que el indicador sea un indicador que pueda ser fácil de cumplir y que no me genere problemas, más que no me genere problemas a través de buscar una solución. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, como para ir cerrando acá, finalmente esta tabla que ven acá, de estructura de marco lógico, lo importante es que las actividades, que va a ser la última fila de acá, ustedes la puedan desarrollar. Porque eso va a ser la base para que ustedes puedan velar por esto, porque eso va a ser lo que les digan después. Si ustedes colocan que van a hacer 10 talleres, le van a pedir los 10 talleres. Si ustedes dicen que van a atender a 100 personas, tienen que atender a las 100 personas. Entonces, y ahí ustedes se dan cuenta de que quizás dicen, pucha, yo pensaba que habían 100 personas, pero después dándome cuenta había 25. Entonces nos damos cuenta de que quizás esto de acá, algo me falló. Quizás el lugar lo definí mal, la población objetivo lo definí mal, algo pasó. Entonces, si no somos claros en definir esto, va a ser difícil que después cuando ustedes desarrollen un proyecto y lo tengan que evaluar en conjunto con la institución que los beneficia, que le entrega el dinero en este caso, sea buena. ¿Ya? Es como cuando ustedes iban a comprar, no sé, pues lo mandaban a comprar al supermercado y llegaban con una sola cosa. Y se gastaban toda la plata más encima. Eso va a ser el mismo ejercicio. O con otra cosa. Va a ser el mismo ejercicio, porque las instituciones, ya pues me compraste esto para 100 personas y resulta que participaron 10. ¿Qué pasó? Entonces, por eso hay que ser súper realistas, súper claro con los indicadores, hacer indicadores que sean fáciles de rendir. Y le vuelvo a decir el por qué, porque básicamente va a ser difícil. Las personas con discapacidad, sus dinámicas son bien variables. Entonces pueden que tengan unos días malos, unos días buenos, que falte
que tienen existencia. Entonces, por ejemplo, colocar siempre un criterio de 80% de existencia para cumplir con el curso. Son variables así que me van a permitir un poco flexibilizar esto, pero siempre es que piensen bien cuál es su público. Si saben que tienen problemas de asistencia, bueno, tratemos de usar la asistencia quizás como un indicador, pero tener otros indicadores que también me sostengan el proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Como les digo, esto es bien... No es tan enredado si después lo empiecen a ver bien, porque tienen que ver cómo evalúan las cosas prácticamente ustedes en la vida diaria y de repente uno le extrapola esto y se da cuenta que tiene alguna relación. O en su trabajo, en su diario vivir. Se dan cuenta de que de repente cuando están Varía. cuando están ahí, no sé, pues, con su hijo, los que tienen, y dicen, chuta, por lo menos pasa matemática el lenguaje con un 6 y los demás ya te acepto el 5. Ya, pues es un indicador. Y el Sebastián, verificador disculpa, van a ser las notas. perdón, disculpa. Acá yo Dígame. tengo tengo una junta vecina, junta de vecinos, perdón. Y el año pasado se hizo una reunión y se organizó, bueno, varias reuniones para ponerse de acuerdo para colocar un portón eléctrico. Ya, Que citó a todos los vecinos. Prácticamente no todos fueron, pero al final se optó por ir casa por casa. Bueno, cuento corto, la cosa que se logró colocar el portón eléctrico. Y aparte se hicieron 3 cotizaciones y se le entregó a cada casa que tuviera un vehículo o familia una llave que había que comprar la parte del presupuesto que habían pedido. ya. Es como algo así, como para hacer un proyecto. Miren, ustedes ¿O tienen no? que tener claridad de primero, eso es como les dije, si nos vemos acá, eso es el fin. Ya. Siempre ustedes cuando arman un proyecto nunca piensan tanto en el fin porque se van a complicar mucho. Ya, porque por ejemplo lo que me dice Kini es como, ya, vamos a comprar un portón. Esto no sé si fue un proyecto, si finalmente lo compraron con la red de la Junta de Vecinos, no lo sé, pero por ejemplo. No, fue aquí cada uno se tuvo que pagar 25.000 pesos más 15, eso fue el año Por, pasado. por, por, Estaban por, robando mucho. por ejemplo, ya, a eso voy. Por ejemplo, vamos a situar esto. Ya, vamos a ver ese ejemplo. El fin va a ser, La seguridad. vamos a hacerlo más vago No, todavía. perdón, no, Comprar el portón. Vamos a Sí, ir a eso. al fin. Si yo voy con esa idea de comprar el portón, quiero comprar el portón, tengo que comprar el portón, después el proyecto me va a decir, ya, ¿y cuál es la problemática? La seguridad. Ya, puede que sea seguridad. Ya. Entonces nos vamos a la seguridad. Imagínense que esto no se conversó ni nada. Ya. Pensemos en este supuesto. Entonces, Ya. seguridad. No, es que los vecinos están inseguros, la. Ya. Entonces, vamos a tener claro el problema, quizás las causas que lo confirman. Resulta que ustedes se ganan el portón y todo, pero después ponen el portón y resulta que los vecinos no querían el portón. Sí, se hizo una encuesta. O sea, Ya, pero, antes de que hacer todos los trámites del portón, se preguntó y, bueno, al principio, no, como tú dices, siempre hay uno que nunca está de acuerdo. pero ahí lo importante, como le digo, es que esto, un proyecto, hay pocos proyectos que son así de ese tipo como de entregar algo solamente. Hay pocos. Por lo general los fondos comunales, el presidente de la República, son fondos de ese tipo en que ustedes pueden acceder como solamente a equipamiento e implementación. ¿Ya? Como les digo, hay pocos. Sí. El 6% creo que también pueden comprar implementación de ese tipo. Que básicamente ustedes le compran eso y se acabó el proyecto. Listo, rindo, chao, se acabó. Proyecto es proyecto, porque finalmente si ustedes hacen el ejercicio de acá, vamos a comprar el portón. ¿Cuál va a ser el indicador de avance? Instalar el portón, así de simple. Y el verificador va a ser la fotografía del portón instalado. Listo, se acabó el proyecto. No tengo que reclamar más.
Entonces se acaba. Pero en cambio, si ustedes postulan, no sé, por un taller o postulan otra cosa, no sé, por ejemplo, una salida a terreno con la gente, va a ser distinto. Un Si una viaje, salida, por ejemplo, si un viaje, un paseo, no sé, ya por un paseo, paseo de la agrupación. ya un paseo de la agrupación. Entonces, ustedes van a colocar indicadores en cuanto a satisfacción, en cuánto tiempo lo van a hacer, qué lugares van a visitar, los gastos. Entonces, no va a ser solamente ir de paseo nomás, pues que ustedes se comprometen a hacer ciertas cosas dentro del paseo también. No van a decir, no, nos vamos a ir al sur y resulta que están para el norte, o resulta que dicen que van al sur con a ver una terma y van al casino. ¿No entiendes? Ah, pero aquí mejor el casino, las termas, yo prefiero las Pero termas. a esto voy, pues. No es algo que yo hago y listo. No, pues acá tiene que ir un proceso también de ir viendo, de que estoy ejecutando lo que estoy cumpliendo y lo que puse. Como le digo, De foto, exacto. Eso, Porque, le vuelvo a decir, esto lo definen ustedes. No es que la institución que se lo adjudique le digan, así vamos a evaluar el proyecto. No, ustedes son los que lo definen. ya. Entonces, tips para esto. Siempre ocupar indicadores que sean, que no lo atrapen mucho, que no sean difíciles de verificar. Va a ser muy distinto rendir, por ejemplo, decir que voy a hacer talleres mensuales a talleres diarios, semanales, porque eso va a significar mi verificación por cada taller. O comprometer cantidad de gente, ¿ya? Porque eso ya se pone más difícil. Ya. Tampoco arriesgarse con, o por ejemplo, el ejercicio que dice ahí, como ejecutar al menos a 70, ese también es un buen ejercicio. Porque me proyecto en una ejecución mínima. Si me paso, va a ser mejor. Por ejemplo, si digo que voy a ejecutar al menos 70% del presupuesto en agosto y resulta que ejecuté el 100, va a ser mejor. Disculpa, Seba, Digamos. una pregunta. No me quedó claro, por ejemplo, el tema de la cantidad de personas. En las bases, desconozco las bases, como que generalmente las bases se copian, Aquí se copian y se pegan, ¿cachai? lo importante es que, por ejemplo, si ustedes están en el proyecto, ustedes va a haber una parte en que tienen que definir cuántos van a ser los beneficiarios directos, cuantificar, decir un número. 40 personas, 20 personas. ¿Ya? Entonces, ustedes después como un indicador puede hacer la participación. Quiero decir, no, van a participar al menos un 75%, van a egresar un 75%, un 90% de los participantes del curso. Entonces ahí estamos hablando de que un 90 de 20 serían 18, por ejemplo. Entonces yo estoy diciendo que 18 personas van a completar eso. Pero de repente, si ustedes saben que hay problemas de asistencia, saben que de repente ese número puede peligrar el proyecto, porque saben de que van a salirse de las 20, van a terminar 15, saben que va a haber un problema en eso. Entonces ahí lo que ustedes pueden hacer es decir que ustedes se comprometen a realizar X cantidad de talleres en el mes. Porque quizás cumplir X cantidad de talleres, aunque participen 15 personas, va a ser mejor que de repente asegurar un número de gente. Si ustedes colocan, vamos a ejecutar 4 talleres mensuales, eso es mucho más medible, porque si participan 10, ustedes igual están cumpliendo. Entonces, eso de los 4 talleres mensuales vendría siendo el indicador. Exacto. Y pongo porcentaje. Puede ser un porcentaje, puede ser un número. Si ustedes colocan, vamos a hacer 4 talleres mensuales de kinesiología, por ejemplo. Entonces, después mi verificador va a ser colocar una lista de asistencia y una foto del taller 1.
una lista de asistencia y fotos del taller 2, una lista de asistencia y fotos del taller 3 y una lista de asistencia y fotos del taller 4. Y estoy demostrando de que cumplí con mi indicador. En cambio, si ustedes dicen, nosotros vamos a tener a 15, vamos a asegurar que ingresan el 90% de las participantes, voy a tener que mostrar toda la lista de asistencia y generar un Excel o algo en que diga, estas personas cumplieron con la asistencia. Entonces, si ustedes saben que tienen un problema con la asistencia, ese indicador puede ser perjudicial a la hora de evaluar el proyecto. En su caso, por En el ejemplo, caso, por ejemplo, tú diste el ejemplo de los talleres mensuales, sí, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo otro que dijiste fue, supongamos, una salida a terreno. ya. Aquí, por ejemplo, va a ser por ejemplo, un indicador, cantidad de gente que va a participar de esa salida de terreno, cuáles van a ser los lugares que se van a visitar, cuánto tiempo va a durar la salida de terreno. ¿Eso también lo evalúo con un porcentaje de asistencia? ¿O una lista de asistencia? Por La cantidad de ejemplo, personas que van a ir a esta salida, sí, por ejemplo. lista de asistencia. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar? Eso puede ser en relación a fotografía, una lista de asistencia por cada día, por ejemplo. Fotos. Por ejemplo, voy a decir que voy a salir por 7 días a terreno, coloco día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y quizás colocar como lista de asistencia, visita a Villarrica, lista de asistencia, visita a Valdivia, lista a Osorno, así. Las actividades que se hacen por día. Exacto. La idea es que yo demuestre, si voy a decir que salí de paseo 7 días, tengo que demostrar que salí de terreno 7 días. Entonces, con fotos. Entonces, eso es importante, de que ustedes coloquen cosas que sean medibles. Por ejemplo, otra forma de medir, por ejemplo, satisfacción. Cuando de repente van al mall, al supermercado y le dicen, ¿puedes responder esta encuesta de satisfacción? O cuando la atendieron, cuando lo llaman por teléfono casi siempre, dicen, ¿se puede quedar un ratito el teléfono que le van a hacer una encuesta de satisfacción? Entonces, el paseo fue el 75% de las personas que participaron encontraron el paseo muy bueno. Entonces, puse una encuesta. ¿Qué le parece el paseo de 1 a 10? ¿Qué le parece el paseo? Esa es otra forma de yo colocarme un indicador. Por ejemplo, un indicador de satisfacción, que por lo general se ocupa mucho en el tema de las empresas. Entonces ahí hacen una pequeña encuesta así de una pregunta y si cumplen, bien. Por ejemplo, de hecho, si ustedes se dan cuenta, les decía el ejemplo del estudiante, pues. El indicador van a ser sus notas, pues la verificación van a ser la prueba con la nota impresa. Yo apruebo un ramo con un 4. Ya, pues, entonces tengo que llegar al 4. Y mi verificación van a ser las notas que me saquen. ¿Ya? Esto, porque miren, esto, hay proyectos que lo piden, proyectos que no lo piden. Entonces, la idea es que igual lo sepan. Porque si les piden, después no van a saber cómo responder eso. Entonces, es importante que ustedes se fijen cosas que sean logrables, que sean medibles, que sean fáciles de solucionar y fáciles de... Esto tiene que ser más una solución a sus problemas más que un problema. Cosa que después, cuando tengan que rendir, no estén ahí pensando, oye, ¿sabéis que no sacamos la lista de asistencia? No completamos las 20 personas. O, ¿sabéis que participaron 2 personas? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Vamos a pasar a la última parte, ya para ir finalizando. ¿A qué fondos podemos optar? Ya. Y aquí yo puse 4 ejemplos y la idea es de que puedan conocerlos, las fechas aproximadas en las cuales se abren estos fondos y de qué se trata. ¿Ya? Vamos a empezar con el 6% del gobierno regional metropolitano. ¿Ya? Este es un fondo que se abre por lo general en marzo, abril aproximadamente, y que es del gobierno regional. ¿Ya?
dentro de todo el dinero que maneja como el gobierno nacional, hay un 6% destinado a estos fondos concursables. ¿Ya? Resumen, se trata de un programa de inversiones públicas destinado a financiar proyectos ciudadanos que promuevan la utilización de espacios públicos, el desarrollo vecinal y el espíritu de colaboración entre las organizaciones de la región. ¿Ya? Este fondo tiene una línea de inclusión, ¿ya? Que es de inclusión para personas con discapacidad, personas mayores, que se abre. También hay de otras líneas de financiamiento, hay líneas de deporte, líneas de seguridad, etc. ¿Ya? Estos, como le digo, se abren en marzo. Aquí pueden postular organizaciones, fundaciones, asociaciones, corporaciones, municipios. Y si no me equivoco, los proyectos van entre como los 3 a los 15 millones de pesos aproximadamente. Este programa es bien abierto también para la compra de implementación, equipamiento, realización de talleres, contrataciones de profesional. Se adapta bastante a las necesidades de la población. ¿Ya? Disculpa, ahí también tienes que tener fondos en tu libreta de la fundación, agrupación o organización. No lo recuerdo muy bien. No lo recuerdo muy bien. Pero por lo general, cuando en este caso la gran mayoría de los fondos piden un porcentaje de un 5%, de un 1% de lo que ustedes piden para poder postular a los fondos. Algunos, no todos. Por ejemplo, el FONAPI, que es el Fondo Nacional de Proyecto Inclusivo, que es de SENADI, de Servicio Nacional de la Discapacidad, que se abrió en este agosto, que se abrió y que financia iniciativas que aporten o potencien la inclusión social de las personas con discapacidad, que promuevan sus derechos, apoyen su autonomía, su independencia y mejoren su calidad de vida. Entonces este fondo va destinado, tiene líneas de cultura, de deporte, de salud, de derechos de personas con discapacidad, de promoción, de accesibilidad de material, de difusión, etcétera. Ya, este fondo va entre los 3 a los 25 millones, si no me equivoco. Y también está abierto a las fundaciones, asociaciones, corporaciones, municipios, etc. Ya, por ejemplo, el FONAPI sí pedía que se entregara un vale de garantía de un 5 o un 10%, no me recuerdo cuál era el porcentaje, del proyecto que ustedes se adjudicaban. Si ustedes pedían 10 millones al fondo, tenían que tener un vale de un 10% de lo que ustedes estaban pidiendo. Lo importante de eso, para que tampoco tengan el miedo es que si ustedes no cometen ningún error dentro de las compras ni nada, esa plata se devuelve. Ya. Es una devolución obvia de lo que se está solicitando. Y el problema es obviamente cuando dicen que van a comprar computadores y se van de viaje. Ya ahí no van a difícil que recuperen la plata. El Fondo Social Presidente de la República, que se abre en febrero, que permite a organismos públicos o privados sin fines de lucro financiar proyectos sociales que equipamiento, infraestructura y que apoyen y complementan las políticas de inversión social del Estado. ¿Ya? Este fondo tiene 2 líneas de financiamiento, una que es el Fondo Nacional, al cual tienen abiertas 3 líneas de financiamiento, que va a ser equipamiento, implementación e infraestructura. Y por el otro lado, un fondo de descentralización que va a estar destinado para la compra de equipamiento e implementación y que ahora van a ver las antiguas gobernaciones, que no recuerdo cómo se llaman ahora. ¿Cómo se llaman esas cosas ahora? Las delegaciones presidenciales. Disculpa, Dígame. no entendí como el tema de que tiene 2 líneas de financiamiento. ¿Podéis como...? Lo que pasa es de que esta línea tiene como 2 líneas de financiamiento en el sentido de que va a haber una línea nacional que va a estar a cargo del Ministerio del Interior, ¿ya? Que eso postulan proyectos de todas las regiones del país. Y el otro va a ser un fondo de descentralización que va a estar a cargo de las delegaciones presidenciales, que son las ex gobernaciones. Entonces son de características mucho más locales.
En ese fondo solamente se puede optar, eso sí, a la compra de equipamiento o implementación. Ya aquí obviamente los proyectos son de menor inversión económica, estamos hablando de proyectos en 300 a 1.500.000 aproximadamente, y que son, como les digo, compra de equipamiento e implementación, bien simple. Estos son proyectos de este tipo que ustedes compran y se acabó el proyecto, ¿ya? Y aquí, por lo general, no solicitan ese dinero, este coaporte por parte de la agrupación, este vale vista, este cheque de garantía, no lo piden, ¿ya? Ya la línea nacional, obviamente, son proyectos de mayor envergadura. Estamos hablando de sedes sociales, infraestructura pura y dura, ¿ya? Para las agrupaciones que quieren ver esos temas, desde ya, son temas complejos, ¿ya? Porque estamos hablando de tener un arquitecto, un ingeniero, sacar planimetría, pedir permisos, etcétera. Ya no es llegar y que me den 2 millones y arreglo mi pinta a la sede, no. Esto tiene que pasar por todos los conductos legales, normativos que existen en cuanto a el mejoramiento o ampliación o construcción de un espacio. ¿Ya? Conseguir una EJI que te cobre más barato que... harta pega, ¿ya? Esto se abre en febrero en sus dos modalidades. Por lo general siempre el fondo de descentralización, que es de la gobernación, se abre primero, y el Fondo Nacional se abre un mes después. Por lo general siempre así. Se abre en febrero el de la gobernación y en marzo se abre el nacional. Y siempre está abierto como un mes, 2 meses. Este es como el más accesible, entre comillas, el más fácil, en el sentido de que hay bastante tiempo, no le piden un aval, no le piden una garantía. Es implementación, equipamiento, no tienen que estar pendientes de contratar a alguien, nada por el estilo. Ustedes tienen una necesidad concreta. Por ejemplo, hay agrupaciones, Giropuentes, Judicó, Data, Computador, Telón, Parlante, cosas de ese tipo. Bien sencillo en ese aspecto. Y para finalizar, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, el FFOIP, que el objetivo de él es fortalecer a las organizaciones de interés público cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra del bien común. Este proyecto es bien abierto, tiene bastantes líneas, tampoco es un proyecto que se le pueda pedir mucha plata, creo que es de 1.000.000 o 500.000 a 3 millones, más o menos se ayer. Para este sí hay que tener una boleta de garantía del 10% de lo que se va a ejecutar. Como son montos bajos, es bien accesible también, pensando en la retribución que pueden tener. En este va enfocado más que nada, como dice el nombre, fortalecer organizaciones en el sentido de contratar profesionales, realizar talleres, comprar implementación, equipamiento, etc. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante acá? De que este es un fondo que nace justamente dentro de las políticas públicas de participación y que busca justamente fortalecer a las agrupaciones de todo ámbito. Ya en este también pueden postular fundaciones, corporaciones, asociaciones. ¿Ya? Y finalizamos. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. También comentarles, hay otros fondos, no los quise colocar porque son muy variables. Son muy variables en el sentido de que como no son del Estado, muchas veces son de fundaciones, por ejemplo, varían mucho año a año en relación a cuál va a ser su público objetivo, quiénes pueden postular. Entonces, por ejemplo, en febrero también se abre la Fundación Descúbreme, que es la fundación que engloba la Unimarca, varios supermercados de esa línea, que ve temáticas de inclusión en personas con discapacidad intelectual. Está la Fundación Comunidad Mujer, que también ve proyectos con enfoque de género. Y no recuerdo más, pero hay diversos proyectos que se van abriendo durante el tiempo y que van variando en relación a cada año, a cuál va a ser la línea programática de las fundaciones en ese año. Entonces, como colocarlo ahora y comentarles de qué se trata,
pueden resultar con falsa expectativa para el otro año, que quizás prepararse para ese proyecto y que justo cambie la modalidad, como que no los quise colocar. En cambio estos que están acá, que son estos 4, son fondos que van siempre, cada año tras año, siempre hay recursos destinados a estos fondos y la línea no varía mucho una de otra, ¿ya? Yo tengo una pregunta, Seba, sobre si podéis explicar un poco de qué se trata. La última parte dice especiales de voluntariado. Ya, el fondo el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público tiene una línea de financiamiento destinada al tema del voluntariado. Hay varios fondos que ven ese tema, ya el tema del voluntariado. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, un grupo de voluntariado, no sé, Iglesia Católica, que de repente tiene como estos grupos, o las universidades que también tienen estos grupos voluntariados también, ustedes pueden como conseguir los recursos para apoyar, no sé, pues, pintar una sede social, armar media agua, y ustedes como contratar, no sé, pues, comprar las colaciones, traslados, alojamientos. A eso va destinado un poco esa línea. ¿Cómo ¿Ya? o sea, esas, por ejemplo, tenéis más información como que, no sé, que podamos tener como una alianza, por ejemplo, la agrupación Es que no va Fibro Puente? destinado mucho, no, por ejemplo, no va destinado como mucho una alianza, va destinado más, como digo, como a estas cosas como más puntuales, más concretas. Porque tienen que pensar también de que esto es un proyecto, pues. Hablamos que tienen una duración, un tiempo límite y tiene que ser medible. Entonces, por ejemplo, el tema del voluntariado tiene que ver como le di el ejemplo, no sé, pues, levantar media agua en asentamientos precarios, montar una sede, cosas de ese estilo, en la cual ustedes consiguen un grupo de voluntariado y ustedes pueden financiar las colaciones, alojamiento, transporte, locomoción, elementos de seguridad, etcétera. Ya como tal una alianza, no se podría. O sea, que dentro de la misma agrupación, no sé, organizamos un grupo de voluntariado y podemos pedir fondos para financiar esos gastos que estabas mencionando. Exacto, ustedes tendrían que hacer un proyecto destinado a esto. Eso sería. ¿Ya? Súper. Eso es con el fondo de fortalecimiento. ¿Ya? Comentarles que la mayoría de estos proyectos se realizan de manera online. ¿Ya? No hay que llenar ningún formulario, ahora todo se hace online. Todo hay que llenarlo. Hay que contar con elementos básicos, que va a ser su personalidad jurídica, vigente, su RUT de servicio puesto interno, estar ingresado en la ley 19.832, si no me equivoco, de donadores del Estado, que es, si no la están, vamos a buscar al tiro. ¿A qué ley? ¿Cómo se llama? Estoy buscando. ¿En qué consiste la ley, Seba? Ya. Vamos a reanudar y vamos a compartir. Esto por lo general se hace automáticamente, se hacía por parte de las mismas unidades de cuando se conformaban estas. Se registra colaboradores del Estado y municipalidades. ¿Ya? Aquí, más que nada, se establece de que ustedes son organizaciones receptoras de fondos públicos. Entonces, se entiende de que ustedes como agrupación están dentro de esta ley y que más que nada para transferir fondos a ustedes. ¿Ya? En el caso de que ustedes están, ustedes se registran, ustedes de hecho pueden buscar, por ejemplo, vamos a reporte de receptores. Por ejemplo, vamos a colocar a Fibro Puente, así nos sale. Ejercicio. ¿Ven? A Fibro Puente. Y aquí parece que su directiva, que están en el registro civil y que ellos pueden recibir fondos. Esto lo hace el registro civil automáticamente, entonces ustedes deberían estar. Ya ustedes pueden acceder, como les digo, pueden registrarse y acceder a esta página. Si hacen un cambio de directiva, pueden modificar sus datos dentro de la plataforma, bien amigable. Y esto es un documento, ustedes imprimen la ficha, que es esto que va a salir acá, y con eso los juntan y están listos. ¿Ya? Eso es como un ejemplo. ¿Ya?
Y hay proyectos en los cuales solicitan cuenta bancaria. Ya hay algunos que lo solicitan y otros que no. De repente Fonapi, por ejemplo, se podía entregar un vale vista a la agrupación. Entonces, la mayoría de los proyectos sí solicitan la cuenta bancaria, otras que no. Entonces también va a ser un requisito previo para la agrupación a la hora de postular. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pregunta. Sobre lo último que dijiste, como para mirarlo con este ejemplo de Fibro Puente, ¿cómo es eso de tener una cuenta bancaria? ¿Cómo se hace ese trámite, por ejemplo? Mira, ese trámite es bien simple. Usted, una vez que tienen su RUT, la directiva tiene que dirigirse al Banco Estado y hacer la tramitación de sacar una cuenta bancaria a nombre de la agrupación. El requisito previo va a ser tener la RUT, el servicio de puesta interna. Y teniendo eso, podrían acceder a su cuenta bancaria. En todo caso, es súper engorroso el trámite en el Banco del Estado, ¿eh? Hay varias agrupaciones que han tenido mala Sí, experiencia. súper. Yo me demoré como 8 meses para sacar la cuenta. Hay que Hola, tener, Seba. Hola a todos. hola. Y más Hola. en este tiempo Hola, de amiga. pandemia, en que podríamos decir que recién, entre Mire, comillas, está volviendo a la normalidad esto. San Lazarino lo está gestionando hace 2 años y todavía no lo logra. Y Me después imagino. y ahí peor todavía, quedó todo trabado. Entonces, como les digo, eso es uno de los requisitos que Lo que piden. pasa es que debe estar fallando, discúlpame, ¿no? Le debe estar fallando el formulario que usted entrega primero, ¿ya? Ese es el que está fallando, lo ha hecho mal y por eso es que no le sale, porque yo en el comité me salió en 1 mes y medio y en la fundación me salió en menos de 2 meses. Me Pero parece que aquí hay un experto. ¿eh? Sí, por la Laura. Es el formulario, chiquillo, es el formulario que tienen que llenarlo bien, porque ahí está la trampa, ¿ya? Ahí O sea, está tú la decís que es trampa. un problema de usuario, ¿Eh? que no resulte de repente es por eso, o hay Sí. hay otros factores que el banco mismo se demore. No, es que ustedes han llenado mal los formularios porque ahí está la trampita para no entregarlo las cuentas, la cuenta bancaria, ¿ya? Entonces, Por ejemplo, dígame. no, dale nomás. Por ejemplo, ustedes tienen que tener un mínimo que ustedes, acá hay que mentirle al sistema, y yo no importa que esté el municipio mirándome y esté grabando, ¿ya? Acá hay que mentir al sistema. Bueno, Laura. El Yo soy municipio así no de tiene nada que ver con el banco, así que no hay problema. Mire, ustedes tienen que poner X cantidad de cuota y que pase arriba de los 100.000 pesos. ¿Ya? Porque más general, ustedes tienen que poner que hacen rifa, que hacen eventos, que hacen proyectos, todas esas cosas. Por eso es que ahí fallan. ¿Por qué? Porque le ponen 2 o 3 personas y listo. No, ustedes tienen que poner, si ustedes tienen socio, tienen que decir, no, yo cobro cuotas de socio, tanto, tanto y tanto. No se pasen, unos 3.000 pesos más o menos, o no sé, aunque no sea mentira. ¿Me entienden? Porque ahí está, por eso se les demora. Y se les va a seguir demorando porque es con, sí o sí tienen que tener socios. Bueno, en mi caso, Laura, fue lo contrario con Afibro Puente, porque justamente cerraron la sucursal de aquí de Puente Alto y la ejecutiva se fue a Alto Balaba. Y ahí como que se atrasaron todos los documentos. Y pierden los papeles. Y lo otro no, lo otro que se demora mucho porque se van todos los documentos al Banco Central. Y del Banco Central ellos te autorizan para que se devuelvan todos los documentos al banco. Y ahí recién te llama la ejecutiva y te dice, ya, está aprobada su tarjeta, venga a recibirla. Yo me demoré más de 8 meses en tiempos de pandemia en recibirla.
pero me costó Yo lo mucho. hice hace poco y me llegó, pero es por eso, porque también tienen su trampa del banco. Y los ejecutivos cuando se van se llevan su trabajo. Es Uno verdad, tiene no que lo ir, pueden hacer otros. uno tiene que ir a buscar al ejecutivo. En realidad a mí me costó mucho encontrar a la ejecutiva, Sí. pero se demoraron los papeles allá en el Banco Central. Allá se demoran. Ya, hay que pinchar nomás, hay que ser bien molestoso. Ah, pero Y que fue ningún circunstancial día. entonces nomás, pues Ale. Sí, Fue por el tema de pandemia también, pues sí, sí, se pues entiende no, que es así. y se cerró la sucursal, a lo mejor eso también debe haber afectado. Sí. Claro. Sí, pero tienen que ser ahí bien rígidos ahí porque le dan unos papeles y de ahí ustedes, de la ficha que le dan, ustedes tienen que hacer aparte un informe y sacarle fotocopia y todas esas cosas. Como por ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen en torno al FONAP, ¿ya? Vamos a hacer un check para ver qué cosas hemos aprendido y qué cosas faltan, que quizás podemos profundizar más adelante, pero lo transversal, que es de todos los proyectos, está. Ya vamos a revisar un poco el formulario de postulación. Ya, esta parte, nombre de proyecto, área, esto ya lo llena cada agrupación en torno a lo que va a postular. Los datos de la entidad postulante son los datos que ustedes manejan, representante legal, información bancaria, etcétera. La organización ejecutora, quién va a hacerse cargo del proyecto, de la ejecución, quiénes van a ejecutar el proyecto, cuáles van a ser sus participantes. Aquí entramos con los beneficiarios directos, ¿cierto? Quiénes van a ser los que van a recibir directamente el beneficio, que es lo que acabamos de ver. Y acá el número de participantes beneficiarios directos, que van a ser quienes no van a recibir quizás el beneficio o van a participar directamente de los talleres, pero que van a ser beneficiados de igual forma. Caracterización, un poco decir quiénes van a ser nuestro público objetivo, detallar un poco más, ¿ya? Esto de la participación no lo vimos, lo podemos ver más adelante. Esto por lo general no lo preguntan mucho en los proyectos, ya esto es algo nuevo y tiene que ver con todo lo que ha pasado desde el 2019 con respecto a la participación social, ¿ya? No solamente la gente participa, sino también puede seguir participando de forma activa tanto en la formulación del proyecto como en la fase de evaluación y seguimiento. Esto es algo nuevo que FONAPI lo incorporó este año. Datos del proyecto, el problema lo vimos dentro del árbol de problemas, las causas también lo vimos, los efectos que tiene el problema en las personas, en los participantes beneficiarios, también lo revisamos. Esto estaría ok. La solución propuesta, que va a ser nuestro árbol positivo, también lo vimos, cómo disminuye, cómo contribuye, eso está en el árbol de problemas cuando transformábamos este árbol positivo. El objetivo en general, también lo revisamos. Y para finalizar, los resultados esperados, que es lo que acabamos de revisar en esta última sesión, tiene que ver cómo nosotros vamos a mostrar lo que estamos haciendo y cómo lo medimos. Y las actividades que tienen relación con lo que vimos en el árbol de en el matriz de marco lógico, que son las actividades que finalmente nosotros vamos a ejecutar con sus resultados esperados y los meses de ejecución. ¿Ya? Como lo revisamos acá, y le quiero volver a repetir, si ustedes completan sus actividades, llegan a buen punto, los resultados también se van a completar, por ende sus propósitos están bien y van a contribuir al fin finalmente. Por eso es tan importante. Entonces ustedes pueden decir, bueno, mi resultado esperado va a ser este y mis actividades para llegar a esto van a ser esto. Entonces, volviendo acá, si uno de mis resultados esperados va a ser una mayor tasa de personas con discapacidad incluidas laboralmente, quizá una de mis actividades va a ser un apresto laboral, informar acerca de la ley 21.015 personas con discapacidad, y eso me va a lograr a cumplir el resultado, este es mi objetivo y esto es mi fin. Eso es lo que le quiero
¿cómo decir? Y finalmente, como para ir cerrando, se dan cuenta de que esto tiene una coherencia en sí. Entonces, por ejemplo, si mi actividad va a ser un taller de resto laboral, yo no puedo colocar como propósito que van a tener un notebook, porque no tiene ningún sentido. Esto tiene sentido, incrementar la inclusión laboral de egresados en el PIB. Eso se habla de la coherencia y la pertinencia del proyecto. Que si nosotros revisamos, que debe estar acá. Se cortó en todas partes la luz, mi vida. Sí. Escuché que... Espérate, que no sé. Si nosotros revisamos la evaluación, pertinencia, coherencia, ¿ya? Pertinencia, cómo la solución propuesta permite abordar el problema descrito y contribuye a la inclusión social. Coherencia, evalúa en qué medida el proyecto emplea en forma coherente y lógica sus distintos componentes. Objetivo, recursos, resultados. Si se dan cuenta, estos 50 puntos y el proyecto tiene 100. Esto es la mitad del proyecto. Entonces, por lo mismo, es tan importante esto. Que si ustedes tienen claro cuál va a ser su problemática, eso va a ser lo esencial. Hablando con otra agrupación de esto mismo, me decían, pero nosotros, ¿cómo lo hacemos para trabajar ahora en los proyectos si las bases, todo es distinto uno de otro? La forma más simple es lo siguiente. Si ustedes tienen que recordar su problemática, ustedes, en la medida que salga un proyecto, van a ver si las posibles líneas de financiamiento que tiene este proyecto sirven o no sirven, tienen relación o no tienen relación con su problemática. ¿Ya? Si ustedes pensando siempre en el fin, a lo que quieren llegar, créanme que armar un proyecto va a ser mucho más difícil. Si ustedes tienen claridad de cuál es la problemática que los aqueja, que en este caso puede ser una problemática, dos problemáticas, como le dije también en el principio, de repente ustedes se dan cuenta de que esta problemática quizás puede ser muy grande y que sea difícil de agarrar por parte de la agrupación, y pueden decir, pucha, agarremos una de estas chicas y trabajemos en esto. Entonces ustedes, en torno a la problemática, teniendo eso claro, pueden ir trabajando en los diferentes proyectos que van saliendo. Porque van a decir, ya tenemos la problemática, tenemos las causas, tenemos los efectos, listo, tenemos el objetivo general, listo, sigamos trabajando. En cambio, si ustedes piensan en el fin, créanme que siempre tenemos problemas porque después van a empezar, ya quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto otro, y también quiero hacer esto otro, y podemos meter esto. Entonces cuando después lo evalúan en coherencia, van a decir, pucha, esta cuestión no tiene coherencia. Me están diciendo que tienen un problema de inclusión laboral y quieren comprar, quieren irse de paseo. No sé si me entienden. Muchas veces la agrupación es un error típico, empiezan a ver qué podemos comprar, qué podemos hacer. Mira, esto parece entretenido, pero resulta que eso no es una problemática que los afecta, en verdad. Entonces van a hacer un taller, no sé, de repostería y resulta que nadie quiere hacer pasteles. Por eso es importante de que definan bien la problemática y lo que vimos recién en torno a la participación, que esto sea participativo desde un inicio. Si ustedes aseguran la participación desde un inicio, no van a tener problemas a la hora de ejecutar el proyecto. Si ustedes son conscientes de que la gente siente eso como una problemática y que la solución propuesta va a ayudar y resolver esta problemática, no debería haber problema con la ejecución del proyecto. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, como para ir finalizando esto. Vamos a esperar un nuevo proyecto para poner todo esto en práctica. Hasta ahora todavía no sale nada, todavía estamos esperando que salga algún proyecto nuevo. Como ustedes ya revisamos en esta última diapositiva, los meses buenos empiezan desde febrero, marzo, mayo, agosto. Ahí tenemos 4 fondos los cuales pueden postular. A febrero, esperar a febrero. Exacto. Estamos en septiembre, ya no queda nada, pues estamos 5 meses y ya estamos allá. Sí.
¿Todo ese material lo vas a mandar por WhatsApp? Sí, vamos a mandar la última diapositiva y vamos a mandar la grabación de la última clase. ¿Ya? Oye, Seba, Dígame. ¿tú le podrías poner una carátula a eso? Sí, pues están ahí. No, Cada una pero tiene una su... carátula que quién nos está dando con mi nombre. Sí. Ya. Por Sí, Una favor. foto tuya, Sebastián, donde diga el relator de la charla. Muy mi bien. currículum, y mi currículum No, vitae porque se también. necesita. También. Muy bien. Lo estamos haciendo famoso al Seba. No, pero lo importante ahora, como les digo, es de que ustedes, como vieron estos meses, quizás no van a seguir proyectos. Puede que sí, puede que no lo sabemos. Pero es bueno que empiecen a revisar y entre ustedes, con su gente, empiezan a ver estas problemáticas. ¿Qué creen que es lo primordial? ¿Qué necesitan priorizar? ¿Por dónde apuntan? Y en la medida que salgan estos proyectos, ir revisándolo y ver si caso. Ya, nunca traten de meter a la fuerza un proyecto, una idea que tengan, porque, como les digo, pertinencia y coherencia no van a tener. Entonces, lo importante es de que empiecen a darse cuenta de esto, desde ya empiecen a trabajarlo. Pero como les digo, nosotros como departamento, como municipio, felices de apoyarlo en todos estos proyectos, pero si usted tiene la problemática, créanme que eso nos da el puntapié inicial para hacer esto rapidito. Porque cuando llega una agrupación y dice, ¿sabéis que salió este fondo y quiero concursar? ¿Ya qué quieren hacer? Ah, no sé, ¿qué se puede? Créeme. Ahí, ¿Cómo empezó a Firo Puente? Claro lo que queremos. ahí, ¿qué pasa? Que básicamente hay que ir arañando y viendo qué se puede hacer. Porque no hay claridad, no tienen idea. Si van a hacer un taller, no saben si la gente va a participar del taller, están con esa incertidumbre, con esa duda. Si van a comprar, por ejemplo, mercadería, eso es más universal, pero pucha, alguien que no puede ir a buscarla, consideran transporte en el proyecto para poder dejar la mercadería al domicilio. Entonces son cosas que la experiencia no se las va a dar, pero también, como les dije recién, ONAPI incluye este tema de la participación. Si ustedes incluyen a la participación desde el inicio en estos procesos, créanme que el proyecto también va a ser mucho más fácil. Ya. Okay. Seba, disculpa, ¿y uno puede bajar los formularios como para aprender a llenarlo y ver todo lo que... Si quieren, ahora les puedo bajar los 4 proyectos que vimos, los 4 formularios, y ustedes los revisan. Gracias, Eva, ¿qué pasaste? Los revisan y se dan una idea también, pues, y qué cosas pueden postular también. Pues. Como les digo, no piensen así como en qué puedo postular, sino cómo las problemáticas que tengo pueden adaptarse y acogerse dentro de esas líneas. ¿Ya? Si tengo problemas con el temática de empleo, ya hay una línea de emprendimiento, ya, por ahí calza. No, me por tengo ejemplo, que despedir porque me van a echar de aquí donde estoy. Ya, Ale. Dale. Chao, Ale. Amiga, cuídate. Vaya bien. La farmacia, Siempre pensar desde esa línea, ¿ya? Así que eso, pues, chicas. Don Patricio, un gusto haber compartido con ustedes este mes. Fue una buena experiencia, creo que resultó súper bien, hubo harta participación, sacaron varias ideas, experiencias de cada uno de ustedes frente a esto, varios tips también, que de repente, como les digo, esta cosa hay que hacerlo práctico, si no hacemos práctico no sirve de nada, y ustedes son los que han hecho todos estos trámites, han hecho todas estas cosas y saben cómo hacerlo más fácil, pues. Así que gracias a ti, Seba, por tu tiempo. Un gusto, dedicación espero que estén muy bien, que disfruten este 18 y yo durante la semana voy a estar enviando el último link de esta clase, compartiendo el último material y compartiendo también los diferentes formularios. Las diferentes bases de los fondos para que los revisen y que se hagan una idea qué cosas pueden postular, qué necesitan para postular y cuáles son las líneas de financiamiento, los montos, tiempos, etcétera. ¿Ya? Vale. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Cuídate mucho. Gracias. Cuídate. Gracias. Chao, chao, chicos.